Hoy es día 7 de febrero del 2026. El Evangelio es de Marcos 6, del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Juan Marcos en el capítulo 6 del 30 al 34, un pequeño evangelio que se nos está presentando el día de hoy, 7 de febrero, nos menciona que los apóstoles habían cumplido con la encomienda que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, les había dado, de que fueran a todos los pueblos, a todos los lugares. Les había dado el poder del Espíritu Santo para que curaran enfermos, para que sacaran el demonio a la gente y para predicar la doctrina, el cumplimiento de la palabra de Dios, que se arrepintieran, que se reconciliaran, que cambiaran su manera de vivir, que dejaran lo mundano, lo terrenal y lo material a un lado, y que vivieran una forma espiritual, y que principalmente adoraran a nuestro Padre Dios, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y bueno, pues acuérdense que los apóstoles, que ya son enviados, un apóstol es un enviado, les dijo que no llevaran nada para el camino, solamente una túnica y unas sandalias, que no llevaran ni dinero, ni morral, ni nada, y un bastón. O sea, que un bastón, la túnica y sus sandalias. Sandalias para poder caminar en las cosas del Señor. Una sola túnica es una sola vestimenta, que es el vestido de Dios, que es el cubrimiento de la palabra del Señor. Y un bastón con el que te vas a sostener, que es la oración, con la que vas a llevar a cabo tu comunicación con Dios, y así puedes lograr tú cumplir con el cometido, que es ayudar al prójimo. Recuerda que Jesús nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Dijo, es un mandamiento nuevo que les doy. En realidad es un mandamiento que siempre ha existido, ¿sí? Pero que no lo habían entendido nuestros hermanos mayores, hoy en día israelitas o israelíes. No lo habían entendido, y eso es lo que tenían que haber hecho: dar a conocer a nuestro Padre Dios a todos los pueblos, a todas las naciones, y que les enseñaran a adorar a un solo Dios, y no estar haciendo adoración a dioses paganos, dioses hechos por manos humanas, o simple y llanamente hacerle caso al maligno y sacrificar niños, ¿sí?, en su nombre, que hoy en día parece mentira, pero se sigue haciendo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues aquí vemos que cumplen con su cometido los apóstoles, regresan con Jesucristo, dice aquí, volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Cumplieron o no cumplieron? Pues sí, pues es nuestro trabajo, hermanos, hoy en día, que llevemos a cabo nuestro trabajo, nuestra labor, que hagamos el bien a los demás, las obras de caridad a los demás. Acuérdense que hay gente que necesita casa. Si tú das a rentar casas o departamentos, no seas tan exigente. Si ves que esa persona no es una persona adinerada, no es una persona que tenga mucho dinero, pues cóbrale lo mejor que puedas, ¿sí? Dale casa, no exijas tanto, apoya, ayuda, estás dando casa al necesitado, ¿no? Si ves que alguien pues necesita comida porque no tiene trabajo, es una persona anciana o son niños, huérfanos, pues hay que darles de comer, ¿sí? Invitarles a comer. Si tienes tu oportunidad de hacerlo siempre, pues qué bueno, ¿no? Acuérdense que todos los días tenemos que hacer obras de caridad. Entonces estamos hablando de darle de comer al hambriento, ¿sí? O darle de beber al sediento, así se dice la frase, ¿no? Casa, ¿sí? Al peregrino, casa al que no tiene, ¿no? ¿Sí? Y si alguien necesita vestidos, si alguien necesita ropa, si alguien necesita, hoy en tiempos de frío, ¿eh?, comprarle una chamarra, un suéter, un abrigo a alguien, ¿eh?,
que necesitan una cobija o cobijas, ¿sí? Zarapes a las personas, principalmente la gente que vive en la calle. Hay mucha gente que vive en la calle. Claro, tú le vas a comprar una cobija y la va a usar nada más este tiempo y después la va a tirar, no importa. Sí, dirás tú, pues nada más le va a servir para 1 o 2 meses, sí, o a lo mejor hasta pasan otros indigentes, se la roban, ¿no? Porque sí, así viven ellos, ¿no? Así es su modo vivendi de ellos, ¿no? Sí, entonces, pues nosotros tenemos que ayudar a la gente, ¿no? Esa es nuestra labor, casa, vestido y sustento, ¿no? Que muchas veces nosotros nada más les damos dinero, ¿sí? Para que se compren un alimento, pero si les puedes dar el alimento, sería mejor, porque muchas veces les das dinero y compran alcohol, compran cigarros, compran droga, ¿sí? Y estupefacientes, y pues eso les está dañando, ¿no? Es mejor ayudarlos con cosas físicas, ¿no? Pero bueno, si tu ánimo es darles dinero para que tengan, bueno, recordemos que pues los vicios son los vicios, ¿no? Y hay gente que es muy desesperada por no poder fumar, o no poder tomar, o no poderse drogar, ¿no? Porque ya es una adicción muy fuerte, ¿no? Y entonces pues lo que hacen es robar o matar o dañar a alguien, ¿no? Para poderle quitar el dinero, para poder comprar la droga, ¿no? Y bueno, hermanos, aquí el asunto es que también tenemos que ir a visitar a los enfermos, ¿no? Sí, muchos familiares que están enfermos y no los vamos y no los visitamos porque estamos inmiscuidos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos un tío, una tía, un hermano, una hermana, un sobrino, una sobrina, un primo, un prima, un abuelo, la abuela, ¿no? Y no los visitamos porque, pues es que nos fuimos a vivir muy lejos, ¿no? Y hacemos una hora para ir a ver al papá, a la mamá, ¿no? Media hora, ¿no? Sí. O nos fuimos a Estados Unidos o nos fuimos a otro país, ¿no? Y nada más les hablamos por teléfono, ¿no? Estamos en México. Entonces imagínense, es una situación muy problemática para los hijos cuando se van lejos de los padres y no los ayudan. Y no digo económicamente, sino en su parte de acompañamiento. ¿Sí? Pero bueno, hermanos, yo sé que cada quien tiene sus asuntos, cada quien tiene su... Aquí la situación es de que tenemos que hacer el bien a los demás. Y bueno, pues aquí vemos que Jesús recibe, sí, a los apóstoles y estos pues le comunican que han hecho, cómo lo han hecho, sí, y que han enseñado a la gente. Entonces Jesús les dice, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, sí, porque todo aquel que trabaja necesita descansar. Eso es importante también tomarlo en cuenta, hermanos, porque pues, dicen que hay que comer primero antes de ser cristiano. Pues sí, porque si no comes, no tienes fuerzas para llevar a cabo tu menester, tu labor, tu trabajo. Entonces, bueno, pues aquí Jesús les dice, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. La gente se amotinaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, ¿no? Querían estar cerca de Él porque Jesús les invitaba, les enseñaba, los curaba, les sacaba el demonio, ¿sí? Y sentían ellos muy bien, y aparte pues hasta les daba de comer. Acuérdense que una vez les dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, en otra ocasión 4,000 hombres, ¿no? Entonces imagínense, multiplicaba los peces y el pan, ¿sí? Y todavía sobraban canastos. Cuando les dio de comer a 5,000 hombres, sobraron 12 canastos, ¿sí? De pan. Y cuando les dio de comer a 4,000 hombres, sobraron 7 canastos. Así nos dice la lectura, ¿no? Es algo muy teológico, ¿no? Porque número 7 significa plenitud. Y el número 12 significa la asamblea del Señor, que son la iglesia, ¿no? Que son los 12 discípulos, los 12 apóstoles, representativos de las 12 tribus de Israel. Acuérdense que Israel está conformada por 12 tribus. Son 12 hijos que tuvo Jacob, el nieto de Abraham. ¿Sí saben de eso? Bueno, pues uno de esas tribus es Judá, y Judá permaneció siempre ahí en el país de Israel, y de ahí viene la descendencia de David, de Salomón y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, María y José eran descendientes de, del hijo de Jacob, que era Judá, ¿sí? Y recuerden que Judas Iscariote también era de Judá, era de la misma tribu que nuestro Señor Jesucristo, y eran paisanos y posiblemente hasta parientes. Recuerden que dos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jacobo el menor y Judas el valiente, que vulgarmente le decimos Judas Tadeo, eran primos de nuestro Señor Jesucristo, eran hijos de Alfeo.
También nos menciona que el otro hijo de Alfeo era Mateo, pero no sabemos si es el mismo señor, es el mismo papá, o era otro señor que afortunadamente tenía el mismo nombre que el papá de Jacobo el menor y de Judas el valiente, ¿verdad? Bueno, no sabemos, es más difícil de acreditarlo. Pero bueno, entonces nos damos cuenta aquí que les dijo, pues vamos a descansar porque pues había mucha gente, y Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo, ¿sí? Claro, no iban a la parte central del lago, ¿no? Acuérdense que el lago de Galilea no es un mar, le dicen mar de Galilea, pero no es salado, es agua dulce, ¿no? Entonces iban navegando ahí por la orilla, ¿no? ¿Qué les diré? Unos 50 metros, 100 metros, ¿no? No se iban a mucha distancia, ¿no? Iban sobre la orilla. Pues la gente los iba siguiendo, los iba viendo de lejos y los iba siguiendo, ¿no? Por la orilla, no les importaba caminar, este, 1 kilómetro, 2 kilómetros, no les importaba, ¿no? Lo que querían es estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues aquí nos dice que se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron, ¿no? Toda la orilla del mar de Galilea o del lago de Galilea, pues estaba esperando gente y dice, pues aquí si desembarca, aquí lo atoramos. Si aquí se baja el maestro y sus apóstoles, aquí lo encontramos, ¿no? Sí, se había corrido ya la voz, había miles y miles de personas que trataban de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Esa era una de las problemáticas que tenían los fariseos y los escribas, porque mucha gente ya no les quería hacer caso a ellos, a los dirigentes del Sanedrín, ¿sí? Querían seguir a nuestro Señor Jesucristo. Eso siempre pasó con los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaban y mucha gente los seguía, mucha gente los aceptaba, así como con Juan el Bautista, que no era su apellido, el Bautista era porque bautizaba. Y pues tenía discípulos, Juan el Bautista, muchos. De hecho, Andrés, el apóstol, el hermano de Simón Pedro, pues era su discípulo. Felipe, un apóstol, el de Bethsaida, también era discípulo de Juan el Bautista. Y ya después fueron discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se tiene conocimiento, ¿sí? Entonces, pues así había mucha gente que seguía. Entonces, a Jesucristo, mucha gente lo seguía. Yo siempre me he hecho la pregunta, cuando Jesucristo fue aprendido, fue condenado, fue golpeado y lo condenaron, Pilato salió al petróleo, ahí al patio, por decirlo así, ¿no? Al atrio, ¿sí? Y gritó y dijo, ¿a quién quieren que crucifique? Y la gente eligió a Barrabás. ¿Dónde estaban las miles de personas para que gritaran que dejaran libre a Jesús de Nazaret? A Jesús el hijo del carpintero, o Jesús el carpintero. ¿Dónde estaban? ¿Se dan cuenta cómo se cumple toda la profecía? Porque así lo había dicho nuestro Padre Dios, que pues, iba a ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Ya los sacrificios ya no iban a ser con ovejas, con corderos, sino ya la sangre que iba a derramar era nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, una vez para siempre. Por eso es que nuestro Jesucristo, nuestro Dios, dice, ya no quiero sacrificios, quiero su trabajo. Quiero que se pongan ustedes a trabajar. No quiero sacrificios. A un lado los sacrificios. ¿Sí? Hoy en día, pues desafortunadamente, mucha gente esto no lo ha entendido y todavía siguen haciendo sacrificios, ¿no? No de animales, sino sacrificios de ellos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, aquí en México, desde la glorieta de Peralvillo, van haciendo algún sacrificio para llegar a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Ofrecerle el sacrificio a nuestro Padre Dios, ¿sí? Aunque mucha gente dice, no, se lo están ofreciendo a la imagen de la Virgen. Sí, a lo mejor tienen a muchos todavía esa peculiaridad o esa equivocación, ¿no? Pero en realidad a quien le están ofreciendo el sacrificio es a nuestro Padre Dios para que los ayude, ¿no? La gente que tiene conocimiento, ¿no? Sí. Y bueno, no quiere sacrificios nuestro Señor Jesucristo, quiere que nos pongamos a trabajar haciéndole el bien a los demás, obras de caridad. Y bueno, pues aquí la gente los vio. Cuando Jesús desembarcó, vio numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. En la actualidad, mucha gente se dice que son pastores. Pues no,
El único pastor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. La gente que predica son predicadores, son doctrineros. Nosotros en la Iglesia Católica pues les decimos sacerdotes, presbíteros, ¿no? Sí. Son empleados de nuestro Señor. Son discípulos o apóstoles. Según, acuérdense que discípulo es el que escucha y obedece. Un apóstol es el enviado. Siempre se ha dicho que los obispos son los apóstoles, ¿sí? Y todos los demás sacerdotes, porque son niveles, ¿sí? Son discípulos. Y son los que pues están como digamos a cargo de nosotros para que nos enseñen, ¿no? Y el obispo va y viene, investiga y analiza, supuestamente, de que los sacerdotes y los presbíteros, o los presbíteros, pues estén haciendo bien su trabajo, ¿no? Y que muchas veces pues no lo hacen bien, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Cumplen con su ministerio de administrar los sacramentos, de atender una iglesia, un templo, ¿sí? De oficiar misa, nada más. Y algunas cosas como bendecir casas, coches, imágenes, ¿sí? Personas y todo, ¿no? ¿Sí? Les digo, administrar los sacramentos. Pero los obispos, ellos tienen que estar pendientes de que todos estén haciendo bien las cosas, ¿sí? Y el cardenal tiene que estar viendo que todos los obispos estén cumpliendo con estar investigando, revisando y atendiendo a todos los sacerdotes para ver si están haciendo bien las cosas, ¿no? Y el jefe, que es el Papa, así le dicen, tiene que estar investigando, informándose, que todos los cardenales estén haciendo bien las cosas. Esa es en teoría, lo que se tiene que hacer, en teoría. Que no se haga es otro asunto. Bueno, hermanos, pero aquí nos menciona para terminar la lectura, ¿verdad? Que Jesús desembarca, había una multitud muy esperándolo y se compadece de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas, ya puso a atenderlos, ¿no? Que eso es lo que debe de hacer nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, los obispos, los cardenales, estar atendiéndonos a nosotros. Desafortunadamente yo no veo, ¿verdad? Que ellos están encerrados en sus cloacas, en sus parroquias, en sus iglesias, en sus templos, y no salen, ¿sí? Y si llegan a salir a alguna casa es porque los invitaron a comer, a cenar, a una reunión, o a bendecir la casa, o a bendecir el coche, pero no salen ellos a hablar con la gente, a predicarle a la gente en la calle, no, a ayudar a la gente. Yo no los veo que salgan. Digo, tengo muchos años de conocerles, de convivir con ellos, y su actitud es muy diferente a cómo está en la Sagrada Escritura, ¿eh? Claro que pues uno les dice y te salen con muchos pretextos, ¿no? Como todos los seres humanos, ¿no? Oh, es que es muy peligroso salir en la tarde, en la noche. Ha habido sacerdotes que los secuestran y los matan y los hieren. Sí, es cierto, sí, es un buen pretexto. Otros dicen, no, dice, es que cómo vamos a entrar en la calle. Después la gente nos insulta, ¿sí? Y hay mucha gente que no cree en Dios, hay mucha gente atea, hay mucha gente que está en contra de la Iglesia Católica y podemos sufrir un incidente, ¿no? No nos vamos a ponernos a pelear, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Pero Jesucristo, y les digo que eso les podía pasar, entonces quieren todo suavecito, todo bien cómodo, ¿no? Bueno, ese es su asunto de ellos, ¿no? Cada uno carga con su propia responsabilidad. Y bueno, pues nosotros cargamos con la nuestra, ¿no? La nuestra es conocer, amar y servir a Dios. Y servir a Dios no es porque Él necesite de nuestro servicio. Servir a Dios es servir lo que Él nos ha dicho que hagamos para bien de nosotros. Porque al final de cuentas, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Recuerden que nosotros, Dios no necesita de nosotros, para nada. Nosotros necesitamos de Dios, ¿sí? Y Dios no lo ofendemos. La doctrina que se nos ha aplicado siempre es de que ofendemos a Dios. No lo podemos ofender porque Dios es todopoderoso. Y tenemos una falsa imagen de que Dios es como un ser humano. Pues no, hermano, no sabemos no tenemos ni la interpretación de cómo es Dios, ¿eh? Es el todopoderoso, simple y llanamente, ¿no? ¿Sí? Y no lo podemos ofender, ¿sí? Dicen, es que le faltas el respeto cuando cometes pecado. No, te estás faltando el respeto a ti, te estás destruyendo tú, te estás alejando de Dios tú, ¿sí? Pero Dios no. Dios siempre está con nosotros. Aparte nos dio un ángel que cada uno de nosotros tenemos. Sí, porque mucha gente piensa, ay, el ángel de la guarda para los niños. No, no, el ángel lo tenemos siempre.
Y hoy en día vivimos la era del Espíritu Santo, porque llegó el Espíritu Santo a toda la humanidad. Bueno, hermanos, espero que me hayan entendido esta lectura. No los quiero entretener mucho. Y si quieren, vuelven a leer con calma para ver si les llega el Espíritu Santo otra indicación. Que Dios los bendiga.